Queridos amigos de Radio TV Taína. Es un placer estar de nueva cuenta con todos ustedes. Yo soy Adilene Morales. Espero se encuentren muy bien. Para comenzar este programa nos acompaña Ramón Díaz. Él es planificador ambiental, instructor de paracaidismo, surfista y vicepresidente portavoz de Amigos Tres Palmas. El día de hoy nos hablará de cómo se encuentran devastando las playas en Puerto Rico. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es la situación que se vive en las playas de Rincón? Saludos ahí a Radio TV Taína, gracias por la oportunidad de atender este asunto de tan importancia para Puerto Rico y Latinoamérica. Mi nombre es Ramón Díaz Zambrana, soy planificador, soy surfista, residente de Rincón, Puerto Rico, y al mismo tiempo soy portavoz y vicepresidente de Amigas y Amigos de Tres Palmas, que es una entidad sin fines de lucro que nos encargamos de velar, de preservar y de mantener la Reserva Marina de Tres Palmas en Rincón, la primera reserva marina que se estableció en 2004 aquí en Puerto Rico. Y nosotros pues lo que hacemos es velar las costas de Rincón, porque Rincón tiene una peculiaridad que es la capital del surfing en el Caribe. Rincón es un pueblo y es un municipio que data su economía gracias al turismo del recreativo, ¿no? Del surfing. En el 1968 hubo unas mundiales de surfing bien importantes y Puerto Rico vio que Rincón era el punto donde el surfing era un deporte allegado a todos los turistas. Así que de ahí para adelante, de ahí en adelante, pues Rincón se destaca como ser la capital del surfing de Puerto Rico. Eh, durante los últimos años, Amigos de Tres Palmas, pues nos hemos encargado de establecer un paseo comunitario en la Reserva Marina de Tres Palmas, que Tres Palmas es donde hay una rompiente de olas para surfear sobre 20, 30 pies de altura en muchas ocasiones a través del año. Así que es un área, es un santuario donde mucha biodiversidad y es un laboratorio viviente básicamente donde muchos estudiantes van a hacer sus estudios, mucha gente va a hacer a esparcir, ¿verdad? Y pasar el tiempo allí. Pues hay un proyecto que data del 2002 para hacer un paseo ciclista en el municipio de Rincón, y ese paseo ciclista con ese diseño establecen implementar o construir un paseo ciclista de concreto bien invasivo a través de cuatro áreas sensitivas costaneras. Una de ellas es en la Reserva Marina de Tres Palmas, otra es en el Yucayeque, que es un gran yacimiento arqueológico en la costa de Rincón, el área de el Bosque de la Armonía, que es donde piensan construir un muro de contención justamente en la playa, y la playa Downs, donde está la planta nuclear antigua, aquí en Rincón. Nosotros, como entidad, ahora el 2025, nos dimos cuenta que este diseño arcaico del 2002 lo quieren implementar ¿verdad? En este momento. Nosotros como grupo entonces hicimos el llamado de alerta para que no utilizaran este diseño, sino que se rediseñara, dado que los últimos años ha cambiado la zona costera de Rincón y de Puerto Rico entero después de huracanes y un sinnúmero de fenómenos de erosión costera que ha ocurrido en Rincón. Y nosotros entendemos que incluso, y la ley establece que un deslinde tiene que ser implementado para hacer construcciones en zona costera. Y este diseño no contempla un deslinde actualizado, este diseño contempla un deslinde del 2007. Ahí entonces levantamos la bandera roja para decirle a la comunidad y comunicarle que no puede ser posible este tipo de proyecto en esta zona. Así que empezamos a educar y a movilizar a la comunidad junto con otras organizaciones comunitarias, y se creó la Coalición por un Paseo Responsable, donde acaparamos distintas agrupaciones, y ahí estamos en esta encrucijada, en esta lucha para llevar un mensaje educativo y llevar un mensaje proactivo para que el gobierno nos escuche
y atienda nuestros reclamos para que se rediseñe este proyecto del 2002 a nuestros tiempos. ¿Cuáles son las consecuencias de la depredación a estos sitios? Bueno, uno de los efectos dañinos que va a ocasionar este paseo ciclista, tal cual diseñado del 2002, es que va a haber un impacto irremediable y va a haber un impacto que no va a tener vuelta atrás. Esto significa que los ecosistemas establecidos en estas áreas costeras van a tener un impacto irremediable. Así que a tal gravedad que la comunidad ha aceptado nuestro reclamo y se ha movilizado de tal manera que hemos establecido un campamento en Rincón donde se llama el Campamento Semí, en alusión a una isla que se llama la Isla del Desecheo, porque tiene forma de semí. Eso es uno de los dioses taínos ancestrales de la cultura taína puertorriqueña. Así que se formó el Campamento Semí como una estrategia de resistencia y de educación al público para conservar estas áreas sensitivas, ¿ok? Así que hubo un proceso de construcción en algunas áreas donde el movimiento se moviliza y cayeron 7 arrestados por desobediencia civil y actualmente estamos en un proceso de tribunales para ver estos casos. Hay varios casos ahora mismo ante los tribunales. Uno de ellos es los arrestados, que fueron 7, más un caso de injunction, donde Amigos de Tres Palmas tiene la legitimidad activa para poder demandar al gobierno. Así que estamos, por un lado, defendiendo estos arrestados que mañana el jueves se presentan ante el tribunal y tenemos un caso llevando a los tribunales para paralización, un cese y desista de la paralización del proyecto completo. Así que nosotros estamos también dando la batalla legal, como la batalla en las calles, como la batalla educativa que llevamos. Así que estamos en este proceso donde la autoridad de carretera actualmente quiso sentarse a dialogar con nosotros. Nosotros ahora mismo estamos en una apertura de diálogo con la autoridad de carretera, que es la agencia del gobierno que está implementando este proyecto, y nosotros simplemente vamos a dialogar y ver cómo podemos buscar alternativas viables para rediseñar este proyecto y que sea de beneficio para las generaciones futuras. Así que actualmente eso es lo que estamos, es el proceso en que estamos y entendemos y estamos esperanzados que a través de la educación vamos a poder tener un final para que este proyecto se rediseñe y sea el beneficio para todas las generaciones venideras. Ramón Díaz, agradezco tu excelente información. En Días para la Memoria tenemos una nota sobre el 10 de abril de 1919, asesinato de Emiliano Zapata. Esta nota será presentada por Karen Rodríguez. Hola amigos de Radio TV Taína, espero se encuentren súper bien. Yo soy Karen Rodríguez y esta vez hablaremos sobre el asesinato de Emiliano Zapata. Para empezar hay que saber quién fue Emiliano Zapata. Emiliano Zapata nació en Anenicuilco, Morelos, en 1879 en el seno de una familia campesina. Emiliano Zapata Salazar, conocido como el Caudillo del Sur, fue un líder revolucionario mexicano que luchó por la justicia social, la igualdad y la libertad, especialmente defendiendo los derechos de los campesinos y comunidades indígenas, y que lideró el Ejército Liberador del Sur durante la Revolución Mexicana. En 1911, Zapata firmó el Plan de Ayala, que establecía la reinstitución de tierras a los campesinos y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. El 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata fue emboscado y asesinado por las fuerzas carrancistas en Chinameca, después de ser traicionado por el militar Jesús Guajardo. Zapata es considerado un héroe nacional en México y un símbolo de la lucha por la justicia social y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos. Eso es todo amigos, nos vemos pronto. Saludos.
Nuestro siguiente ponente es Pavel Yavar. Él es de Perú. Es director del canal alternativo Yachay Guasi, docente de carrera activista social por los derechos del pueblo peruano. El activista Pavel nos hablará y nos pondrá al día con lo sucedido al presidente del Perú, Pedro Castillo. Cuéntanos, por favor, Pavel, ¿quién es Pedro Castillo y por qué es encarcelado? Muy buenas noches, hermanos de la Patria Grande. Se comunica Pavel Yavar del canal Yachayhuasi y un gran saludo a Radio TV Taína por darnos este espacio y lógicamente también todo nuestro respaldo y apoyo a los hermanos en Puerto Rico que están luchando por su digna independencia soberana. Pedro Castillo Terrones, actualmente para el pueblo peruano es el presidente de la República Constitucional del Perú. Pero para los que están detentando el poder, que es la oligarquía, los grupos de poder económico, tanto nacionales como extranjeros en el Perú, él es el expresidente. Pero para que lo puedan conocer un poco más, el presidente Castillo nació en un departamento del Perú que tiene como característica ser el más rico en oro de los 25 departamentos que se tiene, el departamento de Cajamarca, donde justamente fue donde llegó las huestes españolas a capturar al Inca Atahualpa en 1532. Cajamarca es el departamento más rico en oro, pero es el más pobre de todo el Perú. Dentro de Cajamarca hay una provincia que se llama Chota, un distrito que se llama Tacabamba, y a una hora en burro caballo está el centro poblado llamado Puña, y es de ahí el presidente Castillo, un campesino, un agricultor que con el esfuerzo de él mismo y el apoyo de su comunidad logró poder estudiar una carrera universitaria y volverse docente de primaria. Una vez él vinculado con la educación rural, con la educación de lo más profundo del país, donde está la pobreza, donde abundan las necesidades, él logró defender a sus colegas, se volvió un líder sindical, pero no solamente dentro de su distrito, sino a nivel de su región y luego a nivel nacional. En el año 2017, el presidente Castillo encabezó la huelga más poderosa que ha tenido el Perú por la defensa de los intereses de los educadores del país, buscando el aumento de sueldo, más presupuesto para la educación y exigiendo que el Estado, un Estado oligárquico, racista, clasista, fundado en 1821, no por los peruanos, incluso por el argentino don José de San Martín, en complicidad con unas familias limeñas que se hacían llamar los notables del Perú, fundaron la República del país, ¿no? Entonces, el presidente exigía a ese Estado que por favor pueda garantizar el derecho legítimo a la educación del pueblo peruano y logró vencer, cosa que antes no se había visto, ¿no? Con huelgas que duraron meses enteros, con encarcelamiento, persecución, detención, denuncias, difamaciones y calumnias de parte de la televisión hegemónica en el país. El presidente Castillo de esa manera se logró ganar el respaldo popular y en el año 2021 fue grato verlo postulando por un partido que también es de una provincia como es Junín a la presidencia de la República del Perú. Lamentablemente en Lima fue casi desconocido para la mayoría porque su trabajo va a ser valorado y respetado en el interior del país. La campaña fue bastante dura, sin tener apoyo logístico, sin tener apoyo de algún banco, de alguna minera, de algún gran consorcio, sino apoyo directamente de los profesores, apoyo de diferentes sectores laborales, obreros, proletarios, campesinos, ambulantes, micro, pequeño empresarios, trabajadores de todo sector lo apoyaron. Y cuando se dieron los resultados en abril del 2021, él llegó como el candidato más votado en primera vuelta. Lamentablemente no tuvo los votos suficientes para ganar directamente, así que tuvo que pasar una segunda vuelta con nada más y nada menos que con la hija y primera dama de un dictador, de un genocida, que ha sido juzgado incluso a nivel internacional, declarado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un violador
y con crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de Alberto Fujimori, un dictador del país, con su grupo de aniquilamiento, que fue el que implantó el modelo neoliberal en el Perú y una constitución a su servicio. Bueno, pues, a pesar de todo, el presidente Castillo pudo competir contra la candidata del Fujimorismo, contra Keiko Sofía Fujimori Gucci. Y los resultados en junio de la segunda vuelta fueron a favor de ese campesino, de ese agricultor, de ese profesor de escuela rural. ¿Quién lo apoyó? El pueblo peruano. A pesar de que no se lo reconoció incluso por parte de esos grupos, el pueblo de las 25 regiones del país tuvo que llegar hacia Lima y hacer presión para que se respete el voto popular. Nunca antes había pasado eso, que todo el país se concentre en la capital exigiendo que no haya fraude electoral y que permitan que uno del pueblo pueda por primera vez en la historia llegar a ser representante del Perú. ¿Cómo logra ganar las elecciones Pedro Castillo? El 28 de julio del 2021 se daba el caso que la República del Perú cumplía 200 años de existencia. Es decir, el presidente, el bicentenario, para orgullo del pueblo trabajador en el Perú, fue Pedro Castillo Terrones. De hecho, lo sigue siendo. Pero ¿qué sucede? Desde el día número 1 que el presidente entró al Palacio de Gobierno para cumplir sus funciones ejecutivas, hubo una búsqueda de tumbarlo, de derrocarlo, de sacarlo, de vacarlo, como decimos en el país. ¿Por qué? El presidente, a diferencia de todos los gobernantes anteriores que ha tenido el Perú, decidió luchar para el beneficio del pueblo peruano. Eso iba a generar un enfrentamiento directo a los que se han privilegiado de los recursos naturales, a los que se han privilegiado del Estado. Es decir, le declaró la guerra a esas transnacionales que han estado evadiendo impuestos históricamente y a esas familias que prácticamente concentran la riqueza social del país. Él buscó la manera de hacerles pagar el impuesto y lo hizo. Batió récord como nunca antes visto en la historia del Perú, en sus 200 años en ese momento, en el cobro de impuestos a las grandes corporaciones. Además de ello, buscó, por ejemplo, implementar modelos educativos donde se hizo acuerdos a nivel internacional para poder construir escuelas y que se puedan inaugurar cada mes a partir de los próximos 2 años. Los grupos de poder conspiraban para tumbarlo. Comenzaron a inventarles diversos tipos de denuncias. Decían que él se había reunido de manera clandestina con algunos operadores, decían de que estaba mal utilizando el poder, que daba vergüenza por de repente las formas que tenía de hablar como todo provinciano que somos en el Perú, o incluso por su atuendo. Se burlaban hasta si se compraba un teléfono o no. El ataque fue brutal, fue un tema racista, clasista, lo imitaban en los diferentes medios de comunicación, haciendo escarnio de repente de su vestimenta o de su origen, hasta que se presentó una moción para vacarlo. No llegó a los votos en el Congreso. Volvieron a presentar otra más, no llegó a los votos en el Congreso, hasta que el 7 de diciembre del año 2022, es decir, cuando el presidente tenía 1 año y 4 meses recién en el gobierno, se logra llevar a cabo una nueva vacancia donde ya estaba el Congreso organizado para tumbarlo definitivamente, con el apoyo y respaldo de las Fuerzas Armadas y policiales, con la oligarquía y lógicamente con el imperialismo yanqui. Ahora bien, el presidente toma una decisión que ha logrado poner un hito histórico en el país y de lo cual se va a hablar de aquí en adelante en nuestro país. Él decide no caer en el juego de ese Congreso y adelantarlo. ¿Cómo? Cerrándolo. El 7 de diciembre, antes de asistir a esa ejecución, a esa crónica de una muerte anunciada que iba a tener, él, horas antes, públicamente manda un mensaje político donde lee una proclama, un pronunciamiento y dice: cierre del Congreso, reestructuración del sistema de justicia, y convoca a una asamblea constituyente para una nueva constitución que nazca del pueblo peruano, porque la que tenemos hasta el día de hoy ha sido impuesta en dictadura por un operador de la CIA, por un operador del imperialismo que ha sido el japonés Fujimori. Pero bueno. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional,
convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. Retomando el punto, el presidente lee el discurso, que es la voluntad del pueblo hasta el día de hoy. Ese Congreso tiene el 97% de desaprobación en la actualidad, igual que el sistema de justicia, y esa es la excusa que tiene el Congreso para enviar a las Fuerzas Armadas y policiales para capturarlo y mostrarlo como si fuera un golpista. Al presidente Castillo entonces lo detiene por haber leído un documento. Ojo que nunca hubo un alzamiento armado. El presidente podrá haber leído lo que el pueblo le decía, pero no ejecutó ningún tipo de acción. Es decir, no hubo ni siquiera un policía que alzara un encendedor o algún militar que dé un tiro al aire. Simplemente fue el deseo del pueblo reproducido en la voz del presidente Castillo. Lo capturan, lo detienen el mismo 7 de diciembre, lo llevan a prisión y hasta este momento el presidente está secuestrado. El pueblo peruano sale, explota una protesta popular social en defensa del presidente y del voto y de la voluntad, que hasta este momento ha llevado las cifras tan maquiavélicas de 70 asesinados quechuas, aymaras, pueblos originarios. Eso es lo que está pasando en nuestro país hasta la actualidad. Muchas gracias a el activista Pavel. En nuestro segmento cultural tenemos una plática con la compañía independiente de teatro abierto Cita. Nos acompaña su presidente, Claudia Asensio, en una plática con Enrique Caruqui. Buenas noches, amigos de Radio TV Taína, aquí en esta sección de el segmento cultural. Bueno, en esta ocasión, antes de iniciar, quisiera mencionar algo muy rápidamente. Enviar saludos. Por ahí tenemos varias gente que nos sigue constantemente en todos los estrenos de los programas que presentamos los martes a las 7 de la noche. Y les agradecemos en verdad por ahí a José Luis, a Alberto, a varios amigos que son muy fieles a los estrenos. Bueno, pero para continuar con el segmento cultural, hoy queremos presentar a una buena amiga que es parte de una compañía de teatro. Ella es Claudia Asensio. Eh, Ellos realizan un trabajo en provincia, principalmente en esta zona sur, fuera de las urbes, de las grandes, de- lejos de la ciudad, digámoslo así, de alguna manera. En- es un trabajo que vienen realizando ya por mucho tiempo. Entonces vamos a pedirle a Claudia primero que se presente Claudia, que nos diga qué es lo que está haciendo, porque entiendo que ella es la representante de la compañía de teatro. Entonces, que se presente Claudia. Por favor, Claudia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues estoy muy contenta y agradecida por la invitación que ha hecho a mi persona y a la compañía misma, Radio Taína, Radio y TV Taína, y pues muy sorprendida por el trabajo que realizan. Ya también un buen tiempo que vienen realizando esta actividad, pues también en apoyo a los compañeros independentistas de Puerto Rico, a quienes les hago llegar un fraternal abrazo y pues toda mi solidaridad para que sigan con esta lucha. Muchas gracias, Claudia. Se agradece ese saludo fraterno, Claudia. Y bueno, pues para entrar en materia, Claudia, ¿por qué no nos platicas el, el nombre es Cita, pero Cita son las siglas, es Compañía Independiente de Teatro Abierto. ¿Ah, es así, Claudia? Sí, sí. ¿Por qué no nos Sí, es platicas? Sí, sí, bueno. Nosotros somos una compañía independiente, pues lo llevamos en el nombre, desde que bueno, ya tenemos en las tablas 35 años. El año pasado, el 2 de noviembre, cumplimos 35 años de trayectoria, o sea, más de la mitad de nuestra vida en esta labor que realizamos con mucho gusto, que se ha convertido ya en parte de nuestra vida, de nuestro estilo de vida. No podemos concebir pues nuestra vida sin Cita.
Estoy hablando del maestro David Ricardo y su servidora Claudia Asensio, que somos los que iniciamos con la compañía hace pues ya más de 35 años. Y pues a lo largo de estos años han pasado muchos actores, actrices, hemos hecho pues ya, inicialmente hacíamos un montaje por año y lo agregábamos al repertorio, porque eso somos, una compañía de repertorio. Y todas las obras, en su mayoría, son escritas por el maestro David Ricardo, es nuestro dramaturgo de cabecera. Solamente a lo largo de estos años hemos realizado un montaje donde él no es el dramaturgo. Y pues quienes han pasado por cita, pues han perdurado pues mucho tiempo. Hemos tenido compañeros que han estado hasta 20 años. Uno de ellos actualmente pues sí ya tiene 20 años en la compañía, pero la base somos el maestro David Ricardo y su servidora. Ok, Claudia, pero déjame señalar algo, Claudia, que me parece lo importante de esta compañía independiente de teatro, que eso parte, entiendo que es parte como de sus objetivos, del trabajo que realizan, que es llevar el teatro a los lugares donde menos probable puedes encontrar a un grupo de teatro presentando su trabajo. Eso por una parte. Por otro lado, hay que entender que el presentar un trabajo en provincia, en lugares donde escasamente o nulamente han tenido algún acercamiento al teatro, tienen que acomodarse el lenguaje, las formas de comunicación, todo eso lo llevan a cabo con este trabajo de cita, Claudia. Es así, ¿no? Sí, de hecho, pues desde el inicio, cuando yo conozco a David Ricardo, pues él ya tenía muy clara la idea de teatro que quería hacer, ¿no? O sea, él quería un teatro que fuera afín al público latinoamericano, un lenguaje donde lo pudiera entender tanto un campesino como un intelectual, y también un principio mínimo de justicia, que es la remuneración económica. Él tiene muy presente, dependiendo del sapo es la pedrada. Entonces, si nos encontramos con un sapito, pues vamos a aventarle una piedrita chiquitita, pero si nos encontramos con un zapote, pues le aventamos una roca. Y también, pues manejamos un estilo muy personal, una estética muy que nos marca como cita, ¿no? Pues tenemos mucho la idea de que nosotros también tenemos que hacer una propuesta estética al público que se nos presenta, que nos ve. Y sí, el público es definitivamente importantísimo para nosotros. Y pues esa era la idea que tenía el maestro David Ricardo cuando lo conocí, hacer un teatro itinerante de repertorio, donde pudiéramos llegar a las comunidades más alejadas, donde difícilmente pudieran tener acceso a este maravilloso arte. Y nos ha ido súper bien, hemos tenido una experiencia de vida maravillosa con los lugares y el público y las personas que han visto nuestro trabajo. Siempre eh, hemos regresado a los lugares donde nos presentamos y la gente nos recuerda con mucho cariño. Entonces, pues a lo mejor nuestro trabajo no se hace viral como si subiéramos un fragmento a las redes sociales, pero nos hemos quedado en el corazón de mucha gente, de millones de personas que han visto nuestro trabajo a lo largo de estos 35 años de trayectoria. Entonces, tanto vamos a comunidades donde incluso no hay luz. Una ocasión hay una anécdota que recuerdo mucho, llegamos con todo nuestro equipo y de pronto no encontramos el cable, ¿no? Y llevamos una extensión, ¿y dónde está? Pues no había luz y la gente que de la comunidad se llevó nuestro cable. Entonces, pues mira, la verdad no nos dolió porque sabíamos que quien se lo llevó, pues lo necesitaba. Pero hemos tenido experiencias muy gratas, muy gratas. Yo creo que eso nos llena el espíritu y por eso seguimos continuando con esta labor. Y bueno, pues el trabajo que ven estas personas es muy adecuado tenemos un lenguaje que los, eh, que los engancha con la historia que estamos presentando y bueno, pues se quedan. A ver, nos presentamos en patio de escuela, en un mercado, en la cancha de básquetbol, pero también nos presentamos en grandes teatros. O sea, tenemos pues ahora sí que el trabajo es para presentarse donde haya un público dispuesto a ver nuestro trabajo. Sí,
Fíjate, Claudia, que ahorita que estabas mencionando estas características del trabajo que realizan, yo sé que David es el director de este proyecto, Claudia, y que además él viene de por ahí así de finales de los ochentas. En ese momento algunos grupos independientes de teatro se movían mucho de esa manera, buscando los públicos en las comunidades, en las zonas rurales, donde menos podías imaginarte que hubiera un grupo de teatro, ahí estaban plantados grupos de teatro, que es un poquito la labor que ustedes están realizando y que obviamente, como bien lo señalaste tú ya, Claudia, de alguna manera han buscado redignificar el trabajo de los artistas, de los teatreros, por la cuestión esta que mencionabas de la remuneración, ¿no? Buscar esos espacios donde, bueno, de alguna manera tiene que ser también remunerado ese trabajo. Y sé que el trabajo que realizan en provincia, pues obviamente no hay las grandes cantidades que se pueden ofrecer en los espacios como en las ciudades o las grandes instituciones de cultura que pueden pagar a un grupo. Pero el trabajo que están realizando ustedes junto con todo el contenido de las obras de teatro, Claudia, eso siempre deja una enseñanza en el público que los está viendo, ¿no? Y yo creo que eso es la parte valiosa del trabajo que está realizando la compañía independiente de teatro abierto, Claudia. Sí, fíjate que es una parte muy importante de nuestra compañía porque siempre le hacemos saber al público que los artistas también comemos, también pagamos las cuentas, tenemos que pagar la luz, el gas, la comida, la escuela, tenemos los mismos gastos que el público tiene. Y como dice David, nosotros vamos con nuestra bolsita de aplausos y pues no nos aceptan los aplausos. Entonces, aunque sea la cantidad mínima, a veces sí pedimos una cooperación voluntaria, a veces pedimos un donativo mínimo, pero siempre le hacemos saber a la persona o al grupo, al lugar donde vamos, que también necesitamos nosotros nuestra remuneración. Es un principio mínimo de justicia para el artista. Y pues a lo largo de estos años sí también hemos tenido una infraestructura que año con año pues se va incrementando. Entonces al lugar al que vamos siempre dignificamos ese lugar, tratando de que el espacio lo adecuemos de la manera más semejante a una sala de teatro que pueda encontrar el público. Entonces llevamos nuestro ciclorama, nuestro telón, nuestras piernas, llevamos luces, llevamos sonido y justo cuando cumplimos 30 años, fíjate, se me hace tan increíble. Cuando cumplió Cita 30 años, David quería festejarlo yéndonos en una gira hacia Centro y Sudamérica, pero quería llevar un escenario móvil. Y pues la verdad es que algo que yo admiro mucho de nuestro director es ese tesón que tiene para realizar lo que se propone. Entonces estuvo buscando durante mucho tiempo el vehículo adecuado y justo lo encontró en un camión Chevrolet que le vendía a un amigo. Y dice, pues mira, la verdad es que yo lo tengo ahí de muchos años abandonado, está muy bien, tiene muy buen motor, pero, pues está ahí abandonado, pues te lo doy bien barato, y sí, se lo dieron muy accesible, y pues, literal, con una grúa lo tuvimos que desenterrar del lugar, porque, pues, habían pasado como 5 años que estaba ahí anclado, y las hierbas ya le habían crecido, y pues era idóneo. El motor muy bien, a la primera arrancó, pero de verdad que la carrocería estaba pues de tristeza. Entonces, esto fue, él compró este camión a un amigo en Chalco. Nosotros estamos en Tlalmanalco, Estado de México, y bueno, de Chalco a Tlalmanalco se hacen, no sé, 15, 20 minutos, entre 15 y media hora, dependiendo del tráfico. Pero bueno, ahí vamos con el camión todo destartalado, pero calando muy bien. Entonces nos dice a los integrantes de CITA en ese momento, bueno, a ver, ya está aquí el camión, ¿me van a ayudar a hacer los arreglos? Todos, no, pues sí, ¿no? Muy entusiastas. El primer día todos estábamos ahí echándole talacha, quitando, desmontando. Al segundo día la mitad ya no estaba. Al tercer día, pues solamente yo quedaba con él, pero al cuarto día ni yo. Entonces, algo que yo le admiro de verdad es que él día y noche trabajó en ese camión
Ay, perdón porque me emocioné, pero no sé si te mandé algunas imágenes. No te preocupes, Claudia. Ay, Entiendo, te repito, a mí se me vienen imágenes de esos años, de los años 80, donde la gente ponía todo de su parte buscando transmitir un mensaje, y eso es lo importante de Cita, Claudia. El trabajo que han mantenido, han sostenido, y siempre, como bien lo mencionaste, normalmente estos proyectos que perduran, es de gente que es muy necia, es aferrada, se aferra a un objetivo y dice, sí, por aquí es el camino y lo queremos a echar a andar. Y efectivamente por ahí supe que se fueron en el camioncito a Centroamérica. una camioncita, por justamente pues haciendo, jugando un poco con el nombre de la compañía, pues dice David, ay, es que mujer tenía que ser, ¿cómo me hace sufrir? Entonces le puso camioncita, porque le hacía sufrir mucho, pero lo logró. Él, incluso, por ejemplo, para hacer el escenario, él decía, es que una parte lateral del camión se puede convertir en escenario, entonces hay que bajarlo, hay que cortar y ponerle bisagras y que se haga pues el escenario. No, nadie quería hacerle ese trabajo porque decía, no, pues cómo pierde estabilidad, cómo no se va a poder. Bueno, pues él junto con otro amigo que le echaba muchas porras, este, pues cortaron literal el camión, le pusieron una armazón nueva y no, hombre, el camión quedó padrísimo, con un escenario que, bueno, con una polea sube y baja el escenario, y pues le incluyó luces y le incluye sonido, y así, hace 5 años, pues nos vamos hacia Centroamérica. Nuestra intención era llegar a la Patagonia, porque allá tenemos amigos que nos esperaban, y queríamos llegar en el camión, pero nos agarró la pandemia y pues nos tuvimos que regresar. Nos regresamos, íbamos a pasar a Ecuador y dijimos, no, pues ya no se puede, ya nos llegaban mensajes de amigos, saben que regresense, está peligroso. La gente ya nos empezaba a ver feo porque como los primeros brotes fueron en Claro. México y realizar, ¿de dónde vienen ustedes? No, pues venimos de México. Y entonces como que ya nos veían como que háganse para allá, ¿no? Y pues ni modo, tuvimos que regresarnos, pero de hecho para salir de México fueron más días de lo que teníamos previsto, porque a lo mejor si hubiéramos salido como lo habíamos organizado, pues hubiéramos llegado más lejos, pero eh, nos salían muchas funciones en el trayecto. De verdad, el hambre de la gente por satisfacer su sed de artes, de cultura, es mucha. Entonces, pues obviamente no íbamos a dejar perder esa oportunidad de presentar nuestro trabajo a la gente que nos pedía que lo lleváramos. Entonces llevábamos 2 obras infantiles y llevábamos 3 para público general. Llevábamos 5 obras de nuestro repertorio y pues con eso vivimos una maravillosa aventura me parece que fueron 42 días los que estuvimos en camino y pues ya al final nos regresamos y pues pasamos la pandemia afortunadamente bien aquí Bueno, en Tlalnepantla. De Claudia, ahí, Claudia, pues cinco. sí, efectivamente, el camioncito les dio batalla para llegar hasta esos lugares. Y bueno, pues Claudia, en verdad era que la gente conociera un poquito del trabajo que están realizando ustedes, que vienen realizando durante muchos años, y señalar que ese tipo de trabajos ponen, como bien lo dices, David, pone todo, o sea, ponen todo, luces, sonido, y tratan de dar lo mejor para el público. Y bueno, pues esa es la recompensa, un reconocimiento al trabajo que realizan ustedes como compañía independiente de teatro abierto, Claudia. Y nada, no nos queda, Claudia, más que agradecerles que hayan podido darnos un poquito de esta información. Y si podemos conseguir algunas fotos de ese camioncito, las vamos a presentar. Imágenes, pero sí te lo voy a mandar, te las voy a mandar. Y pues, mira, la verdad es que después de 35 años de experiencia, imagínate
las horas que tenemos para hablar de cita. De hecho, le digo al director, yo creo que deberíamos de hacer un libro donde contemos todas las anécdotas que hemos tenido. Él escribió en esos 30 años un libro que se llama 30 años de hacerle al teatro. Y ahí contamos pues la historia de 30 años con diferentes voces, ¿no? La gente que nos había conocido, que conoce nuestro trabajo, escribió en ese libro y la verdad resultó un trabajo muy bonito, o sea que si les interesa en algún momento, pues ahí se los haremos. Sí, no, pues vamos a estar al pendiente, nos mantenemos en contacto, Claudia, para ver si podemos hablar al respecto de ese trabajo que tienen ahí pendiente o que ya lo tienen llevado a realizado ese libro y poder platicar sobre ello, Claudia. Y nada, Claudia, más que agradecerte a ti y a toda la compañía independiente por el estar con nosotros en esta ocasión, Claudia. Muchas gracias, Claudia. Oh, gracias a ustedes por la invitación, un abrazo de verdad muy cálido y muy fraterno desde Tlalmanalco, Estado de México. Gracias. Quiero agradecer a Claudia Asensio y a Enrique Caruqui. Amigos, por favor regálenos un like y suscríbanse. Nuestro siguiente invitado es el maestro Jair Balam Vázquez Camacho, de México. Él es licenciado en Historia, maestro y doctorante en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA. Profesor en la licenciatura en Historia, Etnohistoria y Antropología Social por la EDNA desde 2011. Actualmente es integrante del recién creado Observatorio de las Violencias de la ENA. Es doctor en Historia y Antropología. Nos explicará sobre el evento de exposición de arte de exguerrilleros y expresos políticos que fueron detenidos, desaparecidos y presentados por el Estado en Palacio Negro de Lecumberri. Todos ellos son sobrevivientes a la guerra sucia y o terrorismo de Estado en México en los años 60 y 70 del siglo XX. Maestro Jair, ¿podría platicarnos, por favor, sobre este evento Pasión, Arte y Rebeldía? Muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Primero que nada, quiero agradecer a Radio TV Taína por la oportunidad de invitarlos a esta exposición que vamos a tener aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y también quisiera mandarles un saludo a todos los compañeros, las compañeras que siguen en su lucha de liberación allá en Puerto Rico. Un abrazo fraterno, un abrazo solidario para todas y todos ustedes. Pues nada, les cuento de la exposición que vamos a tener aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia el viernes 4 de abril. Tendremos la exposición titulada Pasión, Arte y Rebeldía. En esa exposición contaremos con la presencia de luchadores sociales, expresos políticos, exguerrilleros de distintos grupos armados socialistas sobrevivientes de la Guerra Sucia de los años 60 y 70 del siglo XX aquí en México. En esa exposición nos acompañarán tanto presencialmente como su obra artística, Carlos Salcedo García del grupo armado urbano Lacandones, Alfredo de la Rosa Holguín, quien nos traerá o nos enviará su obra póstuma. Él pertenecía a la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria en el estado de Guerrero, cuyo líder era Genaro Vázquez Rojas. Nos acompañará también el compañero Alfredo Tecla Parra de la Liga Comunista 23 de septiembre. Nicéforo Urbieta Morales también nos acompañará con su obra. Manuel Alfonso Ansaldo Meneses de la Liga Comunista también 23 de septiembre. Y Arturo Rivas Jiménez, brigadista del movimiento estudiantil del 68. Estas obras reflejan lo que estos compañeros vivieron a lo largo de su historia de vida, de lucha y de entrega a la liberación del pueblo mexicano, a la instauración de un régimen distinto. Ellos no solo sobrevivieron a la tortura y a la cárcel, no solo sobrevivieron a la persecución y al exilio, sino que de alguna manera sus obras reflejan toda esa experiencia, reflejan
todas esas experiencias y ellos canalizan esa transformación socialista que tenían en sus años de jóvenes en estas obras de las cuales nos van a presentar. Estas obras reflejan la diversidad estética de cada uno de ellos, la pasión, la crudeza, la fuerza, lo desgarrador, la distorsión, pero también lo festivo, la empatía, la resistencia, la memoria y la identidad, así como también la espiritualidad, la filosofía mesoamericana, la corporalidad, y también está reflejada en estas obras la violencia y el erotismo. Esta exposición va a estar del 4 al 10 de abril de 1920, de 2020, del 2025, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el espacio llamado La Media Luna, que es donde se llevan a cabo las exposiciones artísticas. Entonces, bueno, los esperamos y esperemos contar con su presencia en esta temporada de la exposición. ¿Hay voluntad a recuperar la verdad y dar castigo a los criminales de la guerra sucia? Nosotros creíamos aquí en México que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que gobernó de 2018 a 2024, iba a haber una voluntad política de resolver y de castigar a los criminales del pasado, a los criminales de la guerra sucia. De hecho, él lanzó una iniciativa, digamos, un decreto presidencial para crear una comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. Esta, digamos, esta comisión formó un grupo de historiadoras e historiadores muy capaz que logró investigar durante los 6 años del gobierno de AMLO en los archivos. Sin embargo, han sacado su informe, pero hubo muchas resistencias de distintos actores políticos, económicos y sociales aquí en México. Hubo resistencia de grupos de poder político, económico del pasado que siguen incidiendo en el presente mexicano. Hubo resistencia también y sobre todo de las instituciones militares a la transparencia, a la rendición de cuentas y sobre todo también a entregar sus archivos. No entregaron del todo los archivos los militares. Y también, por supuesto, hay resistencias del Poder Judicial a llevar a juicio y castigo a los responsables que están señalados en estos informes de los comisionados. Este informe se llamó Verdades Innegables por un México sin impunidad, que señala contundentemente que lo que se vivió en aquellos años fue una guerra sucia y o un terrorismo de Estado. Señala a los perpetradores claramente y nos da una amplia, digamos, información en torno a las distintas víctimas de ese terrorismo de Estado en México de los años 60 prácticamente a los años 90. Ha habido, insisto, una falta de voluntad política de los distintos actores por las distintas resistencias que siguen teniendo en este país. El gobierno de AMLO no concluyó de manera satisfactoria con este encargo y ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum ha desdeñado un poco el tema, no le ha dado una continuidad que podría tener. Y nosotros decimos como especialistas, como historiadores e investigadores, si estos gobiernos que se autodenominan de izquierda electoral, de izquierda institucional, progresistas, no llevan a juicio y castigo a los responsables de la guerra sucia del pasado, pues únicamente lo que están generando es pactos de impunidad en el presente. Hay mucho trecho para que estos resultados de los comisionados se traduzcan en justicia y reparación para las víctimas. No vemos que a esos grados se pueda llegar y que justo ese documento que ellos presentaron se convierta en una realidad de justicia para las víctimas. Entonces, ese periodo histórico sigue abierto en nuestro país, sigue abierto ese debate y esa discusión, pero sí hay magros resultados en términos de justicia para las víctimas del pasado y ahora con los conflictos que tenemos en México de las distintas violencias que asolan a nuestro territorio,
violencias del narcotráfico, violencias propiamente del Estado mexicano y de la connivencia, coparticipación entre el crimen y el Estado en distintos espacios del territorio nacional, pues se complica la situación, ¿no? Estamos en una situación crítica en nuestro país en este momento, pero bueno, estamos impulsando por medio de esta exposición hacer memoria, que las víctimas se expresen, que denuncien por medios distintos, ¿no? Ellos se han reunido como sobrevivientes de la guerra sucia y han impulsado sus iniciativas sin esperar a que el Estado y sus instituciones concreten sus propuestas y sus proyectos. Ellos mismos se han reunido, se están reuniendo constantemente para poder llevar adelante sus propuestas, ¿no? Muchas gracias al doctor Jair Balam Vázquez. Para aquellos que gusten apoyar nuestro proyecto de comunicación en Radio TV Taína, en nuestro siguiente programa vamos a agregar una cuenta de PayPal y agradecemos mucho todas sus colaboraciones. Queremos agradecer en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo, en la producción ejecutiva a Juan Antonio Papo Castillo y Ramón O'Neill post-mortem, y a Enrique Caruqui. Por favor, amigos, compartan nuestro programa, síganos en todas nuestras redes sociales. No olviden suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de su programa favorito. Regálenos un like y compartan con su familia y amigos. Les ha hablado Adilene Morales y esto fue Radio TV Taína. Hasta la próxima.